responsabilidad de entregárselos al operador público de Aseo Bogotá, y tiene unos plazos, y tiene unas condiciones técnicas que son las que permiten que el equipo opere. El contratista responderá. Si el contratista nos entrega el equipo que necesitamos, eso nos facilitará poner en marcha la operación de manera inmediata cuando tengamos ese equipo. Pero si el contratista no cumple, nosotros hemos visto que hay problemas con esos aparatos, estamos, digamos, inconformes con la presentación que se ha hecho. Es probable que sean cosas que ellos pueden solucionar, es probable que no, eso está en manos del contratista. En caso de que esos equipos no llegaran, tendríamos que explorar otras alternativas para disponer del equipo que requerimos e iremos entrando en operación en la medida en que tengamos el equipo disponible. Afortunadamente en Bogotá el servicio se viene prestando y se va a seguir prestando con normalidad. Ya el otro es un asunto de cuándo el operador público dispone de las herramientas para trabajar. Por ahora el contratista está dentro de unos términos y tendrá que ver si cumple. Sí nos preocupa lo que hemos visto de cómo hasta ahora han llegado los equipos, pero eso no genera ninguna preocupación para la prestación del servicio. Señor secretario, ¿cuál es el porcentaje que ejecutará el operador público y cuál es el porcentaje que tendrá el operador privado en la ciudad? Ok, esa es una buena pregunta. En este momento en Bogotá, de las 20 localidades, el operador público está prestando el servicio en 5. A partir del 20 de enero, que se vencen los contratos de operadores privados que se hicieron por un mes transitoriamente, podríamos entrar a operar en 9 localidades. Eso es lo que estamos viendo en la medida en que tengamos el equipo para hacerlo. Entraríamos en 9 localidades a finales de enero. Y a finales de marzo, principios de abril, cuando se venza otro contrato con otro operador privado, en la medida en que tengamos el equipo disponible, estaríamos llegando hasta el 52%. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto en ese proceso de fortalecimiento gerencial y operativo del operador público de aseo, llegar dentro de 4 meses al 52% del servicio en manos del gobierno. El resto de la ciudad tiene un contrato a 1 año, hasta diciembre del 2013, lo cual nos da el tiempo necesario para desarrollar, estructurar y adelantar una nueva licitación pública de aseo en la ciudad. Alcalde, rápidamente aquí 2 preguntas. ¿Es cierto que se está pensando reducir el personal y la maquinaria de aseo Bogotá? Y la segunda, ¿qué información tienen de que los camiones que están en Cartagena ya tienen permiso para venir a Bogotá, que ya están saliendo prácticamente? Bueno, como le digo, la responsabilidad de la importación y demás es una responsabilidad a la cual, si bien nosotros hemos coadyuvado, el contratista tiene que entregarnos a satisfacción de sus equipos. Entonces, lo que sucede con eso es un asunto que hay que hablar con ellos. En cuanto a la operación del operador público nuestro, efectivamente hay un personal que se requiere para la ciudad. Para operar toda la ciudad de Bogotá se requiere un personal determinado. Ese personal pues no se va a reducir, se va a mantener. El personal lo contrata un privado si es que el privado está subcontratado, o el personal lo contrata el operador público. En este momento el operador público dispone de un personal. Han ido algunos de esas personas que estaban disponibles, han ido retirándose, etcétera, y nos hemos ido quedando con el personal que tiene mayor compromiso y mayor calificación. Eso es una buena noticia porque ha fortalecido la capacidad del operador. La idea es que en la medida en que vayamos creciendo, vamos enganchando el personal. Una diferencia importante es que el operador público contrata laboralmente a ese personal. No a través de cooperativas, no a través de sistemas de tercerización, sino laboralmente. Y eso genera mejores condiciones laborales para ellos. Buenos días, alcalde. Alcalde, de antemano, algunos funcionarios del distrito, la comisión que enviaron a Miami o a Nueva York, ¿sabía el estado en el que estaban estos vehículos? ¿Conocía de antemano la situación? Y realmente, entonces, ¿cuántas personas se han retirado en los últimos días del operador público? No, el tema de las condiciones de los equipos es un tema establecido en una ficha técnica, que es un anexo de un contrato. Y nosotros nos atenemos a lo que nos entregan. Lo que nos entregan pues pasa por procesos de alistamiento, de revisión mecánica. Nosotros sí hicimos una inspección. Sabemos que de los equipos que están en este momento en Cartagena, la gran mayoría tienen unas condiciones de motorización buenas, pero entonces el tema de las capacidades hidráulicas no está claro, entonces eso es un asunto del contratista. Lo que se ve por encima
no suena bien. Y nosotros sentimos que en eso el contratista tendría que haber sido más cuidadoso. Pero estamos en proceso de evaluar justamente si nos pueden entregar a satisfacción esos equipos. Y eso lo sabremos en su momento. Si no están recibidos a satisfacción, pues se incumplirá el contrato. Va a ser la pregunta fea, pero pues hay que hacerla. Ha generado bastantes críticas que el alcalde Petro se haya ido de vacaciones en este momento, pues cuando está todo este problema de las basuras. Ustedes pues como administración, ¿qué opinan de eso? Yo no tengo comentarios sobre ese particular. Colegas, muchas gracias. Sebas. No tengo las cifras exactas en este momento, pero estamos trabajando con más de 1.000 personas. Entiendo que cerca de 1.200, 1.300 personas. Gracias por habernos acompañado. Muy amables. Son las Aquí estamos a la orden. declaraciones Feliz de año. Óscar Sánchez, el secretario de Educación, alcalde encargado de la ciudad de Bogotá, en un parte positivo que ha dado sobre el balance de las basuras en Bogotá, de todo lo que se viene desarrollando desde Cartagena con el transporte de los vehículos que van a entrar a operar en la capital de la República para la recolección de basuras. Y también ha dicho que hay 2 etapas para que el distrito tenga el 52% del manejo de la basura. Uno, el plazo del 20 de enero, donde se vence el plazo de los primeros operadores, un contrato que va hasta el 20 de enero, y otros que se van a vencer en marzo y abril, que darán el 52% total para el distrito. Es la información que se genera acá desde la Alcaldía de Bogotá. Soy Wilder Méndez, Canal Capital, Televisión Más Humana. Una ofensa a lo que el otro considera valioso. Y creo que el otro tiene derecho a considerar ciertas cosas valiosas, y parte del pluralismo del que tú hablabas implica generar la garantía de que las cosas que todos consideramos valiosas serán respetadas recíprocamente. Pero a partir de la caricaturización del uno y del otro, ¿es posible un diálogo de civilizaciones? Recordemos que un poco la respuesta a Huntington fue la iniciativa del diálogo de civilizaciones en Naciones Unidas, un poco a solicitud de países como Irán, que decían: nosotros tenemos otras interpretaciones de estos derechos y queremos plantearlos en el escenario político, en el escenario internacional. ¿Ha habido un diálogo? ¿Ustedes ven que puede haber un diálogo? Que yo me aparto de la idea de choque de civilizaciones. Yo creo que diálogo lo que hay al mismo tiempo. Y de diálogo al mismo tiempo, claro, que es parte del mismo... Claro, es el mismo paquete, o sea, no podemos hacer un acercamiento de civilizaciones. Además, claro, porque no hay un choque de civilizaciones. Sí. Yo creo que no es por ahí. Hay una cantidad de cosas, pero yo, si me permites, yo veo una posibilidad interesante, y es que los acontecimientos de los últimos 20 años han generado un enorme interés en Occidente por el mundo árabe, por el mundo musulmán. Y en la medida en que haya más gente estudiando, más gente pendiente, más gente interesada, yo creo que será posible generar algún tipo de entendimiento, de acercamiento. Yo creo que recuperar algún tipo de acuerdos, por ejemplo, quemar libros, ya sea que lo hagan los nazis, ya sea que se haga en la Biblioteca de Alejandría, o que lo hagan con lo que hace Terry Jones con un Corán, es rechazable desde cualquier punto de vista. Pienso igualmente, negar cosas que son evidencias, por ejemplo, negar el Holocausto, por ejemplo. Yo creo que ahí hay que hacer debates serios y no podemos, sobre pretexto de los derechos humanos, que yo creo que todos los que estamos aquí sentados creemos, lo planteemos de esa manera. Cuando en Colombia hace algunos meses se plantea una ley contra la discriminación, es precisamente en ese sentido. O sea, no podemos, sobre pretexto de caricaturizar, insultar minorías o hacer insultos de género, sobre pretexto de la ridiculización o del humor, generando una afectación a la dignidad de las personas o de los colectivos. Lo que ustedes están viendo en pantalla son algunas de las caricaturas que han salido en medios occidentales, pero también la respuesta que ha hecho un periódico egipcio con caricaturas criticando al mundo occidental. Es decir, las cosas van y las cosas vienen. Y es a partir de, como mostramos un video tan cuestionado, creía que también era importante mostrar que las caricaturas las compartimos entre todos y todos pecamos exactamente por lo mismo. Pero bueno, ¿qué hacer en los países europeos? Usted vivió lo de Alanda. ¿Qué hacer en los países europeos? Uno pensaría que si el problema se resolviera desde acá, eso tendría impacto en la relación con el mundo árabe. ¿Eso es así o no? Bueno, yo creo que
Pues hay que hacer algo en los países europeos, pero pues por ejemplo, una cosa que no tenemos que enfocarnos solo sobre Europa, pues claramente son cosas que salen de Europa, pero pues también tenemos que mirar la reacción y, por ejemplo, pues lo que se esperaría del mundo árabe, del mundo musulmán, si así lo podemos definir, después de 2 años de sublevaciones, de discusiones, es que saliera, por ejemplo, algún intelectual, algún estudioso y pues sacara unas consideraciones interesantes de puente entre estas dos partes, para intentar apartar estos dos extremos que son los que están tomando el escenario, ¿no? Pues tanto en Occidente como en el mundo musulmán. Pero pues esto no ha ocurrido. Entonces yo creo que pues es necesario pues hacer algo en Europa, pues seguramente. Pues siempre habrá, pues desde mi opinión, pues siempre habrá formas de provocación como la del vídeo, pues ya lo vemos, hemos mencionado 2008, 2006, pues podemos ir más allá con el tiempo y pues si no son los musulmanes, pues han sido los judíos o pues cualquier otra comunidad, cualquier otra minoría. Pero pues el trabajo pues tiene que ser por ambos lados. Pues. Pero la pregunta de fondo es, yo creo que la pregunta de fondo es una pregunta casi que sin respuesta, es debe el mundo entero, o sea, incluso la misma ciudadanía en los países musulmanes, aceptar otras formas de democracia en la que interpretación de los derechos es diferente a la interpretación de una democracia liberal, o debe de a poquito moverse el mundo musulmán hacia democracias liberales, tal como las entendemos nosotros, porque Andrés, tú planteabas muy seriamente, vamos a ver otra cosa en el mundo musulmán, y finalmente esa es la pregunta de fondo, ¿no? Yo distinguiría entre democracias liberales y derechos humanos. He tenido la posibilidad de... Porque no van de la mano. Cuando uno trabaja el tema de derechos humanos con estudiantes y con estudiosos de países musulmanes y de países árabes, se encuentra uno que hay muchas más conexiones de lo que uno piensa. Trabajando en Palestina, por ejemplo, utilizamos todas las categorías de derechos humanos para denunciar la ocupación que hace Israel y encaja perfectamente. Es decir, los derechos humanos nacieron en Occidente, la pólvora nació en China, es decir, no es que tengan una marca registrada y por tanto son occidentales. Pero no se llaman derechos occidentales, se llaman derechos humanos. Por eso, y por lo mismo, yo creo que las comunidades musulmanas, y muchas, los han adoptado en sus luchas y en sus reivindicaciones sin que haya ningún punto de quiebre. Entonces yo por eso diferencio que una cosa es la democracia liberal y otra cosa no encajan, no son iguales que hablar de derechos humanos. Y pienso que los derechos humanos como valores universales sí pueden ser ese puente de comunicación permanente, pero no solo con los musulmanes, con los judíos, con los budistas, pero con el sistema de castas de la India. Pero eso va en contra del discurso político de la mayoría de muchas de las teocracias árabes, en el sentido en que ellas mismas plantean que su interpretación de los derechos es diferente y que piden un paso atrás en universalismo y hablemos de relativismo. Pero lo que no podemos es meter en la misma maleta a la familia saudí y a las mujeres de Arabia Saudí. Son ahora mismo los tunecinos los que están en la calle, los libios que están en la calle, los egipcios, los jordanos que están en la calle, los que están planteando un modelo diferente. O sea, yo no puedo medir la aceptación o no del mundo musulmán de los derechos humanos por lo que digan los teócratas, ya sea de Arabia Saudí o de Israel o el sistema de castas de la India. Entonces yo pienso... básicamente usted dice las ciudadanías y los electorados reclaman lo mismo en todos los países del mundo. Yo creo que hay factores que coinciden. La agenda de PAN, la agenda de justicia social que se levantó en Egipto, que se levantó en Túnez y que se levantó en Libia, si bien no tiene conexiones, sino hay que buscar teorías de la conspiración, se parecen a muchos de los reclamos que están haciendo ahora mismo en Grecia o en España los indignados. Es decir, frente a un pensamiento neoliberal, frente a un pensamiento único, la gente se está levantando. Pero ¿ustedes sí creen que el debate universalismo versus relativismo de los derechos ha sido superado, como lo plantea Víctor? No, superado, ¿en qué sentido podríamos hablar de su superación? Es decir, yo lo que creo es que se ha venido construyendo una especie de núcleo duro acerca de lo esencial de los derechos humanos y que sobre eso se puede construir con limitaciones una especie de entendimiento universal en materia de derechos humanos, que está lleno de contradicciones.
como por ejemplo que Arabia Saudita e Irán participen en las agencias de Naciones Unidas sobre derechos de la mujer, por ejemplo, cuando tienen unos códigos sumamente restrictivos en cuanto a los derechos de las mujeres. Pero hay ese núcleo duro sí existe y sirve como un referente que se transmite, se comunica y se comparte por distintas sociedades. Pero es evidente que la manera en la que cada uno de los componentes de ese núcleo duro es desarrollada, adaptada a las circunstancias locales, es muy variable y es muy relativa a las condiciones culturales o al propio nivel de desarrollo, digamos, de las instituciones de cada país. Nosotros vamos todas las semanas a universidades a preguntarle a los estudiantes lo que piensan del tema que tratamos. Y esta vez le preguntamos a los estudiantes lo que pensarían si ellos hubiesen sido los objetos de un video tan insultante como el que vimos al principio del programa. Miren lo que nos dijeron. El video es claramente ofensivo. Si uno se pone en el lado cristiano, católico, si el mundo musulmán mostrara a un Jesús teniendo relaciones sexuales, comiendo carne de la forma como lo muestran con el profeta Mohammed, pues digamos que sí sería un poco ofensivo y hay que tener una responsabilidad de cierto grado. Creo yo que, pues, hablando de la libertad de expresión, cada uno, pues sí, es libre de decir lo que quiera, pero no puede rayar en el respeto hacia otras culturas, hacia otros pensamientos, porque esa misma libertad me da responsabilidad a mí de manejar cierta tolerancia y no llegar a la provocación. La respuesta ha sido sobredimensionada por lo que han tomado estos grupos, más que todos los grupos radicales, salafistas, otros culpan a Al Qaeda. No estoy de acuerdo con la violencia respecto a las protestas deben ser pacíficas. El asesinato del embajador de Estados Unidos ha sido una prueba clara de la violencia que esto genera. Claramente no es un hecho aislado. Yo creo que más bien hace parte de un cierto tipo de islamofobia que se ha generado en Occidente, en donde queremos poner a los musulmanes de pronto como un poco ridículos con su fe rotunda y arraigada hacia Alá. Y sobre todo, y lo que yo creo que es más importante, en Occidente se quiere poner a los musulmanes como solamente terroristas, fundamentalistas, radicales, y no estamos viendo más allá. Cuando a mí se me menciona el tema de choque de civilizaciones, pues no hay que remitirse a un autor, que fue el que planteó dicha teoría, que se llama Samuel Huntington, que él habla de que, él rompe un paradigma, él lo rompe totalmente. Él dice que ya las confrontaciones y los conflictos internacionales no se van a basar en política tipo Guerra Fría, sino ahora se van a basar en choques culturales. O sea, en esto nos podemos también basar en lo religioso. Bueno, estos eran los estudiantes de la Universidad Javeriana. Nos quedan muy poquitos minutos del programa, entonces yo les quería preguntar a cada uno, ¿para dónde vamos? Bueno, pues desde mi punto de vista estamos volviendo atrás, porque estamos haciendo unos debates que llevamos bastante tiempo sin hacerlo. Vamos llevando toda la tarde o 3 semanas hablando de Samuel Huntington, que había sido descalificado completamente, también gracias a las protestas en el mundo árabe. Y pues esto pues me vuelvo a conectar con lo que decíamos al principio, ¿no? Pues no es para ver a quién aprovecha de esta situación, pero el tema es, en este momento, pues en este particular momento histórico, pues había un enfoque sobre unas sublevaciones de las poblaciones árabes y pues nos hemos vuelto atrás a hablar el choque de civilización entre el mundo musulmán y el mundo occidental, y acompañado por el tema del nuclear iraní, que había desaparecido por un poco de tiempo y ahora ha vuelto a hacer hincapié. Fuerza, o sea, fue fundamental en esta última Asamblea General. Todo encaja. Andrés, ¿para dónde vamos? Bueno, yo no soy muy amigo de hacer predicciones, ¿no es verdad? Porque generalmente pues uno acaba equivocándose en las predicciones. La historia tiene cursos
son sinuosos y recónditos, y yo creo que este caso será precisamente uno de esos. Pero me parece interesante llamar la atención sobre los riesgos de la simplificación. Es decir, no ha sido el mundo musulmán el que ha atacado las embajadas y las sedes diplomáticas occidentales. No ha sido Occidente tampoco el que ha hecho un video que es claramente burdo e irrespetuoso con una sensibilidad legítima de unas personas que tienen una religión. Se trata de unos elementos muy específicos que hacen ese tipo de cosas, y además de unos actores también muy específicos que instrumentalizan y se aprovechan de las circunstancias para impulsar una agenda que no tiene nada que ver, por otro lado, ni con la libertad religiosa ni con la libertad de expresión, y es ahí donde deberíamos poner mucha más atención. Víctor. Yo voy a decir a donde quiero que vayamos. Yo creo que ojalá esto sea un paréntesis, como lo fue la película Fitness en el 2008 y las caricaturas del 2006, y el mundo árabe sea de nuevo, el mundo musulmán sea visto como lo que hemos visto en los últimos 2 años. Es decir, como unos pueblos que son capaces de ponerse de pie, de confrontar gobiernos que nadie daba por débiles, como el de Gaddafi, como el de Mubarak, que han caído, como espero que caiga Bashar al-Assad dentro de poco en Siria, y a partir de ahí encuentren su propio camino a crear sociedades más justas. Bueno, para terminar, yo quería destacar las palabras de Andrés cuando señalaba que los derechos vienen acompañados de responsabilidades, y aquí lo importante es destacar que está el derecho a la libertad de expresión, pero desde hashtag, al menos yo quisiera sostener que es importante entender que esos derechos tienen que ser usados con responsabilidad. Nos vemos el próximo jueves. Los invitamos a seguir viendo nuestra franja de análisis todos los días a las 8:30, y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muchísimas gracias a este hermoso lugar, la Casa Grau, que nos recibió hoy. Colombia en el mundo en Colombia, con Laura Gil. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Esta mañana fue atendido en una clínica de Cartagena el presidente Juan Manuel Santos. Su salud fue afectada por una infección urinaria. Gobierno distrital hace balance sobre la recolección de basuras en la capital. Se fortalece cada día el modelo Bogotá Basura Cero. Juez de Bogotá condena a 35 años de prisión al jefe paramilitar alias Martín Llanos. Lo encontró culpable del delito de desaparición forzada. En alerta máxima se declaran las autoridades para evitar el uso de pólvora este fin de año. El 31 de diciembre es el día cuando más se registran quemados. Empieza el plan Éxodo para celebrar el fin de año. Les tenemos el reporte desde la terminal de transporte y el aeropuerto El Dorado. El domingo, el técnico Carlos El Pisis Restrepo dará a conocer la lista definitiva de jugadores que representarán a Colombia en el Suramericano Sub-20 de fútbol, que se disputará en Argentina desde el 9 de enero. Este es Noticias Capital. Buenas tardes. En alerta máxima se encuentran las autoridades distritales para evitar el uso de pólvora por parte de los bogotanos este fin de año. Tradicionalmente, el 31 de diciembre es la fecha en donde más se registran quemados por la utilización de ese elemento. Vamos a la sede de la Secretaría de Salud. Allí está nuestra periodista Jennifer Agudelo. Jennifer, buenas tardes. ¿Qué acciones van a emprender las autoridades desde hoy?
Hola, ¿qué tal Andrés y televidentes? Primero le cuento una de las causas porque en esta fecha se incrementan los lesionados y tiene que ver porque es la tradicional quema del año viejo, pero la policía dispondrá de un dispositivo de 1.200 efectivos para evitar la venta de pólvora. Según la Secretaría de Salud, el 31 de diciembre es el día en que comúnmente hay más lesionados y quemados por pólvora. Porque además de la pólvora se están utilizando o globos o se están utilizando años viejos que aumentan el riesgo. Aunque en el mes de diciembre hubo una considerable cifra de personas afectadas por pólvora en Bogotá, el balance de lesionados, porque no solamente se presentan quemaduras, se presenta, puede ser mutilación o laceraciones, es de 32 personas en todo el mes de diciembre. La capital sigue presentando una disminución en comparación a otras ciudades del país. A nivel nacional, en este momento van más de 440 casos. Bogotá tiene una tasa de 3 personas quemadas o lesionadas por cada 1.000.000 de habitantes, muy por debajo de cualquier otra ciudad y departamento en el país. Recuerde que los padres de familia de los menores que presenten lesiones o quemaduras por pólvora podrán perder la patria potestad de sus hijos. Entre otras noticias, les cuento que hoy en la ciudad entran en operación 10 nuevas ambulancias y a esta hora me acompaña el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Cómo me le va? Y cuéntenos y muéstrenos cuáles son las nuevas ambulancias con las que cuenta hoy el distrito. Mire, estas son las nuevas ambulancias, las primeras 10 de 52 que nos están llegando, muy innovadoras. Estas ambulancias van a tener desfibrilador, van a tener pulsoxímetro, eso es algo novedoso en Bogotá. También tenemos unos motores Euro 3 que van a contaminar menos y por supuesto vamos a prestar el mejor servicio que debe prestar la atención prehospitalaria. Aquí con la doctora Waldeck-Trudes, que es nuestra directora del CRUE, pues estamos en ese proceso, iniciamos, vamos a retomar la nueva operación a partir del primero de enero, con un número mayor al que teníamos contratado. Esperamos tener más de 100, actualmente tenemos 137 ambulancias y esperamos tener unas entre 150 y 160 ambulancias que mejorarán sustancialmente el servicio en Bogotá. Bueno, pero mostrémosle a los ciudadanos qué van a encontrar acá y usted nos va a hacer la prueba, ¿no? No le puedo hacer la prueba del desfibrilador porque si me desfibrilan, pues eso es un choque muy fuerte, pero aquí tenemos este desfibrilador. Es novedoso, son las primeras ambulancias que van a tener este tipo de aparatos para poder actuar rápidamente, ¿no es cierto? Entonces con esto podemos desfibrilar niños, desfibrilar también adultos. Esto es novedoso en el equipamiento. Esa era la prueba a la que yo me refería. Ah, bueno, aquí tiene usted un pulsoxímetro, ¿no es cierto? Los que trabajamos en cirugía cardíaca, como es el caso mío, sabemos claramente lo necesario que es saber la saturación. Entonces usted aquí no solamente sabe cuál es la saturación del paciente, sino al mismo tiempo cuál es la frecuencia cardíaca. Entonces esto es un equipo muy, muy importante para ese tipo de trabajo que hay que realizar. Todos van a estar equipadas entonces con estos nuevos equipos que anteriormente no tenían y con una tropa pues muy especializada. Vienen 52 ambulancias, entre hoy y en enero vamos a tener las 52 y iniciamos, el 1 de enero iniciamos ya un proceso también de licitación para otras 52 ambulancias más, en el 14 otras 50, esperemos tener un parque automotor de 150 ambulancias solamente del distrito y operaremos con la Cruz Roja, con bomberos que son entidades sin ánimo de lucro que trabajan con nosotros y cualquier otro trabajo adicional lo haremos con las compañías particulares a los precios muy diferentes a los que veníamos contratando con la Unión Temporal. Aquí hemos hecho unas rebajas del 35% en las tarifas de los pagos que tenemos que hacer por hora, ¿no es cierto? Mientras aquí tenemos un promedio más o menos de 30.000 pesos por hora, teníamos que en un contrato leonino con la Unión Temporal pagar casi 45.000 pesos por la misma ambulancia. Entonces aquí va a haber un cambio sustancial, esa disminución en los costos va a permitir mayor operatividad, mayores ambulancias y mejor posibilidad de servirle a Bogotá. Secretario, muchísimas gracias. Aquí ya ustedes lo saben, con esta nueva noticia para Bogotá, 10 nuevas ambulancias que complementan este sistema de salud aquí en la capital, informó Jennifer Agudelo, Noticias Capital.
Este es Noticias Capital. No para de fortalecerse el modelo Bogotá Basura Cero y hace pocos minutos el alcalde encargado Óscar Sánchez hizo un pronunciamiento sobre el tema. Vamos al Palacio Líbano, allí está Wilder Méndez. Wilder, buenas tardes, ¿qué dijo el alcalde? Wilder. A esta hora, a las 12:17, Noticias Capital se encuentra acá en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hace pocos instantes, Óscar Sánchez, alcalde encargado de la ciudad de Bogotá y secretario de Educación, dio una rueda de prensa sobre el tema de las basuras específicamente. Y esta es la presentación que hizo y estas son las imágenes de la información. Nosotros actualmente estamos recolectando la basura en 5 localidades de Bogotá, pero tal como está previsto en el acuerdo que hicimos con los operadores privados, a partir de enero, en la medida en que tengamos la capacidad, y por eso es muy importante lograr disponer de los equipos compactadores pronto, estaríamos asumiendo hasta el 40% de la ciudad desde fines de enero y esperamos hacia el mes de abril llegar al 52% de recolección por parte del operador público. Esto se hará solo en la medida en que tengamos la capacidad para garantizar que las cosas se hacen con el nivel de servicio que se está prestando hoy en la ciudad de Bogotá, que es un nivel perfectamente satisfactorio. Importante destacar entonces que más o menos se calcula que para marzo la alcaldía distrital, el gobierno distrital tendrá la cobertura del 52% en el tema de las basuras. Es la información que se genera desde el centro de la capital, acá en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Soy Wilder Méndez, Canal Capital, Televisión Más Humana. Sigue Andrés con más información en estudio. Este es Noticias Capital. Desde hoy miles de personas inician el plan Éxodo para pasar en distintas regiones del país el fin de año. Para saber cómo está el flujo de pasajeros en la terminal de transporte del Salitre, nos comunicamos con nuestro periodista Edwin López. Edwin, buenas tardes. ¿Hay mucha congestión allí en este terminal? Pues sí, poca congestión, más bien lo que hay es un flujo permanente de pasajeros muy tranquilos, pero para entrar en detalles nos acompaña Leonardo Ríos, jefe de comunicaciones de la terminal del Salitre aquí en Bogotá. Leonardo, ¿cómo se ha movido el movimiento de pasajeros aquí? Buenas tardes, bueno, lo que ha corrido ya el día de hoy son cerca de 26.000 pasajeros que hemos despachado desde las 2 terminales de la ciudad en alrededor de 2.400 vehículos. Para todo este fin de semana esperamos ya movilizar cerca de 340.000 usuarios. Para ello se dispone de un parque automotor de cerca de 19.000 vehículos. Hay que tener una recomendación importante hasta ahora, los usuarios que no han viajado todavía, teniendo en cuenta que el día de mañana sábado y el domingo se espera los picos históricos de mayor movilización de pasajeros desde la terminal de transporte de Bogotá, donde el día domingo esperamos que se movilicen cerca de 111.000 usuarios desde este punto de la terminal Salitre y de la terminal del sur. Bueno, en la última semana decembrina del 24 y del 31, más o menos, ¿cuántos han sido los pasajeros que han salido de acá y que han entrado? Todo el mes de diciembre ya hemos movilizado más de 900.000 pasajeros, esto representa un incremento del 4.4% frente a la misma temporada del año anterior y la cifra es altamente positiva para los transportadores y para la misma terminal. ¿Tienes recomendaciones básicas para los que todavía no han llegado al terminal y nos ven hasta ahora en la casa? Que acuden siempre a las terminales de transporte por comodidad, seguridad, servicio, que eviten ser pasajeros de rutas ilegales o piratas, que si va para última hora y va para algún trayecto largo, averigüe primero con la empresa de su predilección la disponibilidad de tiquetes en buses adicionales y cuando llegue a la terminal no acepte la ayuda de intermediarios y compre los tiquetes directamente en las taquillas de la terminal. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, como lo pueden ver, ese es el panorama ahora en estos momentos en la terminal de transportes. Muy poca gente, no tanto como el 24 pasado. Se espera que para mañana y pasado mañana la afluencia crezca, aumente. Por ahora eso es todo lo que tenemos desde la terminal de transporte de Salitre. Sigan ustedes con más Noticias Capital. Por supuesto, y desde allí, de esta terminal de transporte, nos trasladamos al aeropuerto El Dorado. Allí está nuestro periodista John Jairo Rodríguez. John Jairo, buenas tardes. ¿Qué panorama se ve allí? Hola, buenas tardes. Los saludamos en este momento desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Nos han dicho las autoridades que se presenta total normalidad en los vuelos, que hubo un inconveniente en las horas de la mañana con el cierre del aeropuerto de Río Negro en Medellín y que eso retrasó los vuelos de algunas aerolíneas, pero en este instante se ha retomado la tranquilidad y retorna la fluidez en los vuelos. Vamos a tratar de hablar con algunos de los viajantes. Buenas, ¿su nombre es? Leslie. Leslie, ¿hacia dónde viaja? Medellín. Medellín, ¿y desde qué hora se está esperando acá? ¿Ha tenido que esperar mucho o ha estado dentro de la normalidad? Dentro de la normalidad, el vuelo está para las 12:30. Vale, Leslie, muchas gracias, muy gentil.
Ya lo saben, esto es lo que está sucediendo en este momento en el aeropuerto El Dorado, en total normalidad, repetimos, del retraso de algunos vuelos que venían de Medellín por el cierre temporal del aeropuerto de Río Negro. Pero por lo pronto sigue la normalidad aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esta es la información a este momento. John Jairo Rodríguez Saavedra, de Noticias Capital. John Jairo, gracias. Esta época de fin de año es aprovechada por muchas personas calificadas como depredadoras del medio ambiente. Por eso en la terminal de transportes se están realizando operativos para contrarrestar la actividad de estos traficantes de fauna silvestre. En lo corrido del mes son muchos los animales que se han recuperado. Esta tingua azul hace parte de las decenas de animales incautados durante la temporada decembrina en las principales terminales de Bogotá. En lo que va corrido de diciembre se han recuperado un total de 282 animales, que es la cuenta que lleva el centro de recepción, que se reciben tanto de la oficina del Terminal Sur, del aeropuerto y de acá del Terminal Salitre. Los traficantes ven en los viajeros una oportunidad de comercializar este tipo de animales. La mayoría de animales que llegan acá vienen de la zona andina y de la región andina y de la región Caribe. En cuanto son más que todo tortugas, las tortugas morrocoy y loros. Por esta razón, las autoridades hacen un llamado a las personas que se desplazan hacia zonas ricas en fauna para preservar estas especies. Cuando regresen, eviten traer animales y plantas silvestres. Y pues que si conocen de algún traficante lo denuncien, pues para así ir controlando este tráfico de fauna. Los animales recuperados son trasladados al Centro Distrital de Fauna para ser rehabilitados y trasladados a su hábitat natural. Acciones contundentes para mejorar el tráfico en las vías de Bogotá anunció hoy la Secretaría de Movilidad. A partir del próximo mes, o mejor, el próximo martes, empezarán a operar vehículos que se dedicarán a prestar atención inmediata cuando ocurra un accidente de tránsito y así, pues, evitar los trancones. La primera apuesta para mejorar la movilidad en Bogotá para el 2013 será la puesta en marcha de un grupo técnico que atenderá los incidentes que afecten el tránsito en las calles de Bogotá. Este es un grupo que hemos llamado guía para apoyar pues diferentes acciones que emprende la Secretaría. En particular, atender situaciones emergentes que generan congestión como un vehículo varado o algún choque simple o hundimientos en la vía. Además, contará con los recursos suficientes para atender los servicios en el menor tiempo posible. En este momento hay 5 camionetas, tenemos 20 personas que van a ir en bicicleta, 20 personas que van a estar en moto y un camión tenemos también para llevar elementos ya más pesados. El servicio estará dispuesto a cualquier ciudadano que presente dificultades con su vehículo. No tienen que pagar, nosotros tenemos pues todo el apoyo de la Policía de Tránsito y ellos nos estarán informando de manera oportuna, pero también tenemos una línea que es el 364-9416. Para el próximo año la Secretaría de Movilidad le apuesta a tener un grupo como estos en cada una de las 20 localidades de la capital. Este es Noticias Capital. Un juez de Bogotá condenó a 35 años de cárcel al ex jefe paramilitar alias Martín Llanos. La sentencia fue proferida al encontrarlo culpable de la desaparición de 34 personas en el departamento de Casanare. Martín Llanos fue uno de los más sanguinarios comandantes paramilitares en el oriente del país y su captura fue realizada por autoridades venezolanas. El excomandante paramilitar Héctor Buitrago alias Martín Llanos fue condenado por un juez de conocimiento de Bogotá a 35 años de prisión por su responsabilidad y participación en la desaparición forzada de 34 personas en hechos registrados entre 2002 y 2003 en los municipios de Chámeza y Receptor en Casanare. Según el fallo, Martín Llanos ordenó la detención de un grupo de personas quienes fueron sometidas a una serie de torturas para ser posteriormente asesinadas y enterradas en fosas comunes. Su ubicación se desconoce hasta el momento. El excomandante de las denominadas autodefensas campesinas del Casanare fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada y tortura contra persona protegida. En la sentencia se indica que Llanos tendrá que pagar una multa de 1.625 millones de pesos. Martín Llanos fue capturado el pasado 6 de febrero en Venezuela y deportado a Colombia días después. 12 del día, 25 minutos, hacemos una pausa aquí en Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y, como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando ya no nos sirve de nada. Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua.
El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. ¿Sabía que la vida de su hijo depende de completar su esquema de vacunación? Hay un punto de vacunación gratis cerca a su casa. Pregunte en la línea 195. A mi hijo me uno y lo vacuno. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Llegan los deportes con Carlos Meléndez. Carlos, buenas tardes. Bueno, ¿cómo va la preparación de la selección sub-20 para el suramericano? Andrés, muy buenas tardes, y la preparación va bien, ¿no? Porque ya el equipo tiene que estar desplazándose a Bogotá la próxima semana y posteriormente a territorio argentino, donde se disputará el campeonato. Muy bien. Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva en Noticias Capital. Y tal como lo mencionamos, después del 9 de enero la selección Colombia debutará contra Paraguay en el Suramericano Sub-20 que se llevará a cabo en la Argentina. El equipo nacional trabaja por estos días en Medellín y el próximo domingo el técnico Carlos El Pizzi Restrepo dará la lista definitiva de los jugadores que intervendrán en el torneo. La próxima semana se definirá la nómina colombiana que participará en el Suramericano de Argentina. De los 26 jugadores que hicieron parte del 11º microciclo en Medellín, solo 22 llegarán a la concentración del próximo 2 de enero en la capital del país. Entrega, sacrificio, buen fútbol y ya que, como las otras selecciones donde he estado, tratar de darlo todo por un país tan lindo. Para esta edición, la Conmebol amplió la inscripción de 2 futbolistas, un arquero y un jugador de campo, aunque en el primer ítem, Colombia tiene uno de sus puntos más fuertes. Es importante por ahí la trayectoria, el poco recorrido que se tiene a nivel profesional, a nivel de selecciones, y hombre, aportar en la tranquilidad, en la serenidad que hay que tener, enfrentar a excelentes rivales como los tenemos en el grupo de nosotros. Carlos Pizzi Restrepo trabajará hasta hoy con los 24 seleccionados que entrenan en la capital de la montaña, y en Bogotá se reunirá con el grupo La Cuota Extranjera, Andrés Rentería del Santos Laguna y Juan Fernando Quintero del Pescara Italiano. Suerte para esta selección Colombia, que de estar en los primeros puestos podrá clasificar al Mundial que se llevará a cabo en Turquía. Hablamos ahora de atletismo. Atención a esta noticia porque no es una inocentada. Después de muchísimo tiempo, Colombia no tendrá representantes en la tradicional carrera de San Silvestre que se disputa todos los finales de año, precisamente los 31 de diciembre. La única competidora que va a estar en la San Silvestre, pero que se corre en Chía, es Erika Abril. Desde hace 40 años, Colombia ha sido protagonista en la carrera de San Silvestre, que se realiza en San Pablo, Brasil, una de las competencias de mayor tradición e historia. Sin embargo, para esta edición el país brilló por su ausencia, pues la única carta nacional tuvo que cancelar su participación. Se cruzó la maratón de los Juegos Nacionales y en verdad nos dejó un poco lenta. Pensé que podía recuperarme, pero bueno, después de un chequeo con mi entrenador nos dimos cuenta que no teníamos la velocidad que queríamos. Tras hacer parte de la maratón en los Juegos Nacionales, el tiempo de recuperación no fue suficiente para la capitalina. Ellas están programadas a correr kilómetro en 3:12, 3:15, estaba en 3:25, en 3:20, en el cual no nos servía porque allá es un circuito muy rápido. Por ahora el país deberá quedarse con el recuerdo de viejas glorias y gestas que apenas están en el pasado. Triste porque siempre Colombia ha estado en esa carrera que es importante a nivel mundial y bueno, pues veremos el año que entra si podemos prepararnos muy bien, porque son preparación también de 5 meses. La carrera que en otra época interrumpía el cambio de año ya no trasnocha al país. Añoramos a personajes como Víctor Mora, Silvio Marino Salazar y Domingo Tibaduiza. Bueno, este año no será. En automovilismo fue un muy buen año para los pilotos bogotanos. A los nombres de Gaby Chávez y Juan Diego Piedradita se suma el de Andrés Méndez, que tuvo una destacada presentación en el 2012 en la categoría de la Star Mazda. Terminada la temporada, comienza el balance para los pilotos colombianos. Sin duda, la fórmula Star Mazda fue la de mayores logros. 3 capitalinos fueron protagonistas. Gaby Chávez consiguió el subcampeonato. Juan Diego Piedradita terminó entre los 7 primeros y Andrés Méndez fue figura entre los novatos. Es una gran oportunidad esa serie y bueno, todos somos distintos, cada uno tiene distintas experiencias. Para mí era mi primer año en fórmulas.
para ellos posiblemente era el segundo o el quinto. En el escenario internacional poco importaron sus 5 años de experiencia, aunque la adaptación no fue del todo traumática. Lo más difícil, no conocer las pistas y tener prácticas de 10-20 minutos. La 14ª posición en el campeonato, el 6º puesto en Quebec y los 137 puntos obtenidos durante la temporada completaron un debut ideal para el bogotano. Yo digo que fue muy positivo, mejoramos bastante, fue un progreso muy alto y sobre todo porque hicimos un salto muy grande, no cogimos una categoría pequeña, de una vez entramos en una categoría considerada ya internacional y grande en un programa que va hacia la Indy 500. Aunque Méndez apenas comienza su carrera en fórmulas, la idea es pasar a la Fórmula Renault Europa, la Fórmula 3 y recalar en la Indy Lights norteamericana. Rematamos la sección deportiva del día de hoy diciendo que a esta hora en Dubái, Falcao García recibe el premio al mejor jugador del mundo en el 2012 en los premios Globe Soccer. Es todo en deportes, hacemos una pausa y después de ella viene Andrés Valero aquí en Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Clasificados Canal Capital. Visitas el 30 de diciembre la Semanota Comercial del Restrepo. Encontrarás la cambiatón de zapatos, grandes descuentos, caminos de luces y diversión para toda la familia. Clasificados Canal Capital. En la cambiatón de zapatos del Restrepo, trae tus zapatos usados de cuero a Smith Shoes y recibirás un bono de 20,000 pesos para tu próxima compra de 80,000 pesos en cualquier almacén con el sticker identificador. Este es Noticias Capital. Graves denuncias por malversación de recursos oficiales destinados a las comunidades indígenas hizo hoy un dirigente de esas minorías étnicas en Bogotá. Esteban Coatindoy tiene el informe. Agustín Rodríguez llegó hasta la vicepresidencia de la República para exponer a delegados indígenas y a las instituciones la difícil situación que viven 9 pueblos indígenas en el departamento del Casanare. El 80% de los pueblos allá somos seminómadas. Pueblos que por cultura y tradición no son cultivadores. Según Agustín, la masacre de indígenas, la expropiación de sus tierras han obligado a que estos 9 pueblos vivan en un solo resguardo. Toda esta dinámica ha hecho de que tomáramos las medidas de llegar a encerrarnos en un solo sitio con el fin de que se pudieran proteger como la vida de las familias. Según el balance entregado por la Dirección Indígena en los 2 últimos años, la Gobernación del Casanare habría invertido 23,000 millones de pesos en estos resguardos sin que hasta el momento se hayan visto mayores resultados. No se explica cómo solo en 3 años se han invertido 23,000 millones de pesos para las 12 comunidades que constituyen 2.074 personas. En Bogotá, este año el gobierno distrital y el nacional lograron que cerca de 1,000 indígenas regresaran a sus tierras de origen, a los cuales las organizaciones indígenas piden que se les garantice sus programas de sostenibilidad. Para aprovechar mejor la inversión en estos proyectos, las comunidades indígenas piden que se tenga en cuenta su conocimiento ancestral. Esteban Coatindoy, Calle Cama, Noticias Capital. La Unión Patriótica, el movimiento político que fue exterminado a sangre y fuego por grupos paramilitares en Colombia, sigue su batalla jurídica para recuperar su personería. Los sobrevivientes del genocidio de la Unión Patriótica ven con optimismo los avances del caso por la restitución de su personería jurídica que cursa en el Consejo de Estado. La Unión Patriótica no perdió su votación porque hubiese perdido el respaldo electoral, perdió su representación parlamentaria porque fueron liquidados sus principales dirigentes, militantes y simpatizantes en una acción dirigida sistemáticamente a sacar del escenario político. Sin embargo, apuntan que una reparación política va más allá del reconocimiento estatal. Aquí lo que está en juego no es el futuro de la Unión Patriótica, aquí lo que está en juego es el futuro del ordenamiento político del país. Eso quiere decir que en la perspectiva, la solución de llegar a una reparación política, en el caso de la Unión Patriótica, más allá del tema de la personería jurídica, implicaría, por ejemplo, que el Estado tiene que reconocer la participación política del Estado, de la Unión Patriótica, al menos en aquellos niveles en donde logramos un mayor nivel de representación.
Entre las décadas del 80 y 90, la UP logró 23 alcaldías, 300 curules en consejos municipales, 14 en el Congreso y 2 candidatos presidenciales. En 2002 perdió la personería jurídica tras el asesinato de su último candidato a la Asamblea de Antioquia. Consideramos que procesos como el lograr que haya verdad, justicia y reparación para el caso de la Unión Patriótica es condición necesaria para llegar a un nuevo tratado de paz en Colombia verdadero y duradero. Tiene que ocurrir una serie de cambios en el régimen político colombiano de tal manera que situaciones como la que ha vivido la Unión Patriótica de persecución, de negación al derecho a la opinión y a la participación política no se puedan presentar. Con una historia de más de 4.000 miembros asesinados por paramilitares y agentes del Estado, hoy los sobrevivientes del genocidio de la UP dicen con toda autoridad que en el marco de los diálogos de paz es necesario garantizar las condiciones para que su historia no se repita en la carne de quienes regresarán a la vida civil. Bien, es todo por el momento. Gracias por estar con el Sistema Informativo de Noticias Capital. Este es Canal Capital, televisión pública al servicio de los derechos humanos, la paz y la diversidad. Que tengan una feliz tarde. La falta de mantenimiento del sistema de frenos es una de las causas de los frecuentes choques de automotores en la ciudad y de muchos accidentes en carretera. Los conductores experimentados dicen que estos percances, antes que a fallas mecánicas, se deben más a fallas humanas cuando no se atienden estas señales de alerta. Cuando el recorrido del pedal se alarga, es indicio de la falta de líquido de frenos o de un daño que puede llegar a ser más grave si no es reparado tan pronto se detecta. En condiciones normales es suficiente una suave presión al pedal para disminuir la velocidad o detener el vehículo. Un fuerte chirrido metálico le advierte al conductor que ha llegado al máximo el desgaste de las pastillas, porque no hay capa de contacto con el disco. Tan pronto se cambien las pastillas y antes de salir a carretera, los técnicos recomiendan ajustarlas poco a poco durante 5 días, accionándolas mientras rueda el vehículo. Las pastillas nuevas son completamente planas y se pueden recalentar y fallar. Para que funcionen bien, se deben acomodar gradualmente a los surcos que va dejando el uso del sistema de frenos en el disco. El sistema de frenos debe ser sometido a revisión cada 15.000 kilómetros para determinar el posible cambio de pastillas, aunque usted tenga la impresión de que están funcionando bien. El óptimo desempeño del vehículo y la garantía de seguridad de los usuarios dependen del adecuado y oportuno mantenimiento. Ya atención, 12:39 del día. A esta hora el gerente general de la empresa